Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio en la librería UCR, en donde tenemos el honor, el privilegio y el placer de tener al historiador y escritor también, ex profesor de la Universidad de Costa Rica por más de 30 años, brindó sus conocimientos y los compartió con los estudiantes en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, don Víctor Hugo Acuña Ortega. Es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. El placer es de nosotros. Y para poder conversar sobre el último libro que ha publicado usted, un relato de la guerra contra William Walker. Es otra visión, ¿verdad, Víctor? Es una visión en donde inclusive nos clarifica mucho de lo que acontece en este momento, en la geopolítica mundial. Está aquí revelado en los años 1800, finales de los años 1800, en donde se ve cómo la hegemonía de las grandes potencias ya nos estaban queriendo impartir la doctrina, se habla de la doctrina Monroe también, aquí en el Istmo Centroamericano. Es una nueva visión de lo que pasó en el conflicto con los filibusteros, y todo a través de una voz de inmigrantes franceses, quienes se vieron afectados también por esta guerra, por la influencia estadounidense que quería de alguna forma apoyando también, ¿verdad?, a los filibusteros comandados por William Walker. Pero toda esa historia está revelada aquí en este libro, que se lee muy fácil. Ya yo me lo pude terminar, y muy interesante esta nueva visión que nos da gracias a la INCO investigador de don Víctor. Mire, lo que tenemos que decir es que esa es una nueva vieja perspectiva, porque esa perspectiva fue presentada al público costarricense, aquellos que leían la Gaceta de la década de 1860 y a nivel internacional, por estos franceses que vivían en San Juan del Norte. O sea que ese es el punto de vista de cómo se mira la guerra, o cómo miran la guerra unos contemporáneos que fueron testigos de ella. Y en este sentido hay una pregunta que valdría la pena hacerse, quizás para otro contexto, es ¿por qué esa manera de ver la guerra fue sustituida por otra? Esta, como usted lo acaba de decir también, en forma tan acuciosa, esto es una mirada geopolítica global de la guerra contra los filibusteros. Y esa mirada geopolítica global fue cambiada probablemente en el tránsito del siglo XIX al siglo XX por los liberales costarricenses, por una visión bastante edulcorada, muy azucarada, según la cual la guerra contra los filibusteros era la guerra contra ese malo de William Walker y punto. Ahí no había juegos de potencia, no estaban los intereses de las grandes compañías navieras estadounidenses, no estaban los intereses de distintos sectores, tanto del sur como del norte de los Estados Unidos, ni tampoco estaba el gobierno estadounidense. Entonces hubo algún momento en donde se endulzó la mirada de la guerra, se fabricó, bueno, suena un poco raro, se descubrió a Juan Santamaría, se le dio ese estatuto de héroe, ahora lo han convertido, lo han fabricado, ¿cómo es? Tiene un nombre particular, libertador, como Simón Bolívar, a Juan Rafael Mora. Pero digamos, eso no es lo que yo presento, es tan viejo como la guerra, solo que fue olvidado o fue cubierto por otras capas de memoria en los últimos 2 siglos. Y eso me parece muy importante decirlo. En ese sentido, la originalidad mía es encontrarme a estos franceses y ponerlos de nuevo a circular. Bueno, yo tenía tesis parecidas en otros trabajos, investigaciones sobre este tema, pero encontrarse con unas personas que lo digan tan bien en el propio momento, porque eso fue escrito 4 años después de finalizar la guerra, es realmente delicioso. ¿Y cómo fue ese trabajo suyo de poderse encontrar con estos escritos que describen cómo había sucedido todo el conflicto con los filibusteros? Vean, la investigación científica en todos los campos
tiene siempre una dimensión, para hablar en tico, de chiripa. Eso fue una gran chiripa. Qué casualidad. Sí, eso es una suerte. Yo venía investigando para otro libro que estoy haciendo precisamente sobre eso mismo, sobre la evolución de la memoria de Juan Rafael Mora. Había decidido leer sistemáticamente la Gaceta. Y de repente me encuentro de esto y digo, ¿qué es esta cosa, por Dios? Y empecé a escarbar y a escarbar. Primero en la Gaceta y vi que era una serie de 14 artículos, que iba desde julio hasta diciembre de 1861. Pero además me puse a escarbar a todos mis colegas, antecesores y actuales, para ver si alguien conocía eso. Y resulta ser que nadie ha citado ese texto nunca, aquí en Costa Rica, y tampoco en Nicaragua u otro país centroamericano, y los historiadores estadounidenses no lo conocen tampoco. Los historiadores estadounidenses tienen tendencia a basarse solo en fuentes de Estados Unidos. Entonces yo dije, pero ¿qué es esta cosa tan increíble? Entonces cuando yo leí eso y lo releí, dije, no, esto hay que publicarlo. Hay que publicarlo. Ahí fue donde tomé la decisión de parar lo que estaba escribiendo, recopilar esto, modernizar un poco, digamos, la ortografía del texto, y no, esto lo debe conocer el público costarricense, y esto debe ser conocido en la comunidad de historiadores a nivel internacional interesados en el expansionismo de Estados Unidos y América Central. Y es que es una época en donde, ¿cómo podían clarificar que los hechos habían sucedido de una forma? Ahorita tenemos videos, tenemos audios, tenemos fotografías, pero en ese momento era el relato de las personas, la palabra, ¿verdad? Que la empuñaban como con el pelo en bigotes, como que decían antes, que era la confianza en la palabra, en el testimonio. Claro, esos franceses estaban ahí, eran testigos, y hay que decir que los franceses tenían relaciones con Juan Rafael Mora, además. Ellos servían, si yo tuviera talento literario, tal vez hubiera puesto a escribir una novela, pero eso no es mi talento, si alguno tengo. Pero ellos, podríamos decir, si le agregamos un poco de pimienta y sal a la cosa, ellos eran espías de Juan Rafael Mora. Ellos estaban ahí espiando desde el río San Juan lo que andaban haciendo los filibusteros en San Juan del Norte y a lo largo del río San Juan hasta el lago de Nicaragua. Entonces ellos tenían un conocimiento de primera mano de lo que estaba aconteciendo desde 1855, cuando llegó William Walker. Pero hay que agregar otra cosa. Ellos vivían en San Juan del Norte desde 1847-48. Entonces esa gente había visto llegar a la Compañía del Tránsito, había visto llegar a los primeros cónsules estadounidenses, y eran unos franceses un poco chimados, como decimos los ticos, de ver la capacidad de expansión de Estados Unidos en la región y su disputa con Gran Bretaña, y la incapacidad de Francia para meterse en esa jugada. A pesar de que Napoleón III quería intervenir o tener injerencia en la construcción de un canal interoceánico por Centroamérica. Entonces los franceses veían un poco impotentes cómo los Estados Unidos y Gran Bretaña se peleaban esta jugada, la jugada del canal en América Central, y eso lo conocían, digamos, cuando llega William Walker, ellos tienen un conocimiento muy, muy detallado de la geopolítica de la zona, de la realidad político-social y económica de esta parte de Centroamérica. O sea, ellos conocían muy bien la materia. ¿Y por qué porque el istmo es tan importante? Don Víctor, para nosotros lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Es la región nuestra, son las costumbres, la cultura. Para la potencia norteamericana de la época, para Gran Bretaña, Francia ahí un poquito quitada ahí de la pena, pero ¿por qué? ¿Por qué le daban tanta importancia que hasta mandaron a un colonizador como William Walker? Es que Centroamérica, como dice mi colega geógrafo Carlos Granados, no tiene nada en términos de recursos estratégicos, no tiene unos recursos naturales muy maltratados, pero sumamente importantes. Pero Centroamérica, la importancia de Centroamérica en la geopolítica global es su sitio y situación, es decir, la importancia de Centroamérica geoestratégica. Aquí no hay petróleo, aquí no hay uranio, aquí no hay diamantes, aquí hay simplemente un istmo que comunica las dos partes del hemisferio occidental y que acerca el mar Caribe, Océano Atlántico, al Océano Pacífico. Y eso no lo vio Estados Unidos ni lo vieron los británicos, eso lo vieron los españoles. Hay un bellísimo libro
de Ernesto Cardenal que se llama El Estrecho Dudoso, en donde Ernesto Cardenal, con esa poesía tan particular que él tenía, que era una especie de poesía concreta, muy prosaica, pero en el mejor sentido de los términos, en ese libro que se llama El Estrecho Dudoso, Ernesto Cardenal poéticamente recrea la historia de ese espacio en el siglo XVI. ¿Y por qué él llama a ese libro El Estrecho Dudoso? Porque los españoles que recorrieron la costa del Caribe y la costa centroamericana por el Pacífico andaban buscando el Estrecho Dudoso. Porque recuerden que los españoles no vinieron acá, Colón llegó acá de nuevo de chiripa, por así decirlo. Colón no venía para acá, iba para allá. Colón iba para Asia, no venía para América. Y Asia se le atravesó en el camino. Eso fue lo que le pasó al pobre Colón, y lo que le pasó a los españoles. Y por eso Colón anduvo, hasta su último viaje, andaba buscando el Estrecho Dudoso. Bueno, ¿dónde está el lugar de paso del Caribe al Pacífico? Porque ya sabían que el Pacífico ya se puede llegar al Pacífico, porque Vasco Núñez de Balboa había tocado las costas del Océano Pacífico en 1513. Entonces, esa es la importancia. O sea, desde hace 500 años, Centroamérica es geoestratégica. Y yo sé que el carácter geoestratégico de Centroamérica es de una total y absoluta actualidad. Por el tema de las drogas, por el tema de los migrantes, ahora los pobres migrantes extracontinentales, que Trump, el malvado de Trump, los expulsa, y este muchacho tan bueno que se llama Rodrigo Chávez los recibe aquí y los mete allá en un lugar espantoso en el sur de Costa Rica, ¿no? Pues parece que ya los tuvieron que soltar. Entonces vea usted que sí, efectivamente, Centroamérica siempre ha sido un lugar clave por ser istmo y por ser un puente en las Américas. Siempre. Bueno, desde el siglo XVI, desde la expansión de los europeos. Antes no, pero de todas maneras, desde siempre, desde que esto se unió hace 2 o 3 millones de años, biológicamente, este es el puente de especies que van hacia el sur, de especies que suben hacia el norte, y es el puente por donde pasaron los seres humanos que colonizaron del norte al sur del continente americano, o fue uno de los lugares, no creo que haya sido el único. Inclusive ya se menciona también la posibilidad de tener un canal en el lago de Nicaragua, que se ha hablado de eso por años, pero ya en esta obra suya también. Eso era fundamental y pensaban que podía hacerse, ¿verdad? Bueno, había muchas dificultades técnicas. Los españoles hicieron distintos intentos, definitivamente, y por eso es que los ingleses le quitaron a los españoles la Mosquitia, hondureña y nicaragüense. Habían ocupado en 1848, los ingleses ocupan San Juan del Norte y le cambian el nombre y le ponen Greytown, y evidentemente ahí está el pleito, la disputa entre los ingleses y los estadounidenses, porque ya empiezan a mandar cónsules, que, bueno, uno de los tantos cónsules que mandaron estaba muy motivado por la doctrina del destino manifiesto, dio un discurso, creo que fue en León, donde dijo que él esperaba que pronto Nicaragua fuera anexada a Estados Unidos. Bueno, como ahora Donald Trump se quiere anexar Groenlandia, ¿verdad? Y Panamá también. Sí. Exactamente. Queda muy manifiesto de la importancia Es muy importante Centroamérica, geoestratégicamente hablando. Usted hace también, bueno, es un recuento de los escritos, de los relatos que hizo estos migrantes franceses, en donde ellos relatan cómo les afectó a ellos mismos, pero también cómo les afectaba el entorno en la guerra contra los filibusteros, buscando también un poco que el gobierno de Estados Unidos le puedan resarcir económicamente las pérdidas que tuvieron. Claro, porque el gobierno de Estados Unidos, recuerde usted, que le pegó fuego y dejó reducido a cenizas a San Juan del Norte en julio de 1854. Es de los primeros actos propiamente imperialistas de Estados Unidos en el continente americano, y en todo caso el ser primero en América Central o al sur del río Bravo, y digamos, es un acto en donde se marca claramente cuáles son las líneas de acción imperial de Estados Unidos, y una de esas líneas de acción es la intervención militar, la agresión militar.
que forma parte, digamos, de la panoplia que ha aplicado Estados Unidos a lo largo de los últimos 200 años en el Caribe y América Central, y a veces en algunas otras partes de América Latina. No hablo ya después de lo que ha ocurrido después de los últimos 20, 30 años, donde se ha aplicado esa política de cambio de régimen en el Medio Oriente. Y le quería preguntar, don Víctor, ¿cómo confiar en los relatos de estos migrantes franceses si ellos mismos querían una compensación económica? ¿Cómo confiar en que lo que ellos estaban contando en sus escritos, que inclusive el gobierno de Costa Rica los toma como testimonio fiel para llevar su caso ante esta disputa con los Estados Unidos por los daños que hicieron en su campaña, los filibusteros? Pero entonces, ¿cómo confiar en esos relatos? Se puede confiar básicamente porque ellos no dicen nada nuevo. O sea, si ustedes leen el relato de Antonio Barruel, el hijo de Felipe Auguste, yo digo que el padre también intervino en la redacción de ese texto. Si ustedes leen ese relato, van a ver que todo lo que ahí se dice ya es conocido. Ahí no hay nada nuevo. Lo nuevo es la óptica, ¿no? Es sacar la mirada de la guerra contra los filibusteros como una cosa de historia patria, ¿verdad? En donde está Juan Santamaría, Juan Rafael Mora, la batalla de Rivas, que es uno de los mitos de la historia costarricense, porque Mora no ganó esa batalla. Si somos benévolos con Mora, vamos a decir que eso fue un empate, pero jamás fue una victoria, y además eso fue más bien el punto de partida para una guerra que va a durar un año más todavía. Pero, digamos, en ese sentido, lo que ellos dicen es cotejable con otras fuentes. En ese sentido, no hay nada nuevo. Lo nuevo es el enfoque que ellos le dan a todo ese proceso de intervención de los filibusteros en Centroamérica, en donde ellos conectan 1855-1857, los filibusteros de Walker y otros filibusteros que estuvo aquí, Henry Kinney, que fracasó. Bueno, los filibusteros de Walker se conectan con la destrucción de San Juan del Norte por la Marina de Estados Unidos, no por los filibusteros, por la Marina de Estados Unidos en 1854. Y eso se conecta con la llegada de la Compañía del Tránsito a San Juan del Norte y el establecimiento de esa vía de tráfico entre San Juan del Norte y San Juan del Sur para comunicar la costa este de Estados Unidos con la costa oeste a principios de la década de 1850. Entonces, la llegada de las compañías, la llegada de los cónsules, la intervención, la quema de San Juan del Norte en 1854, la llegada de William Walker de 1855-1857 hasta su fusilamiento en 1860 en Honduras, es un solo proceso histórico en donde se está jugando la expansión de Estados Unidos en América Central en competencia con Gran Bretaña y con una mirada frustrada de Francia que no es capaz de intervenir en ese juego global de geopolítica. Pero no sé, no les queremos contar más, porque lo que queremos es que ustedes busquen el libro y puedan conocer esta fascinante historia que de verdad es un relato único y una visión nueva de cómo acontecieron los sucesos en la guerra contra los filibusteros comandados por William Walker. Don Víctor recibió un premio por esta publicación. Permítame una interrupción. Es que usted dijo una cosa muy, muy importante que yo quisiera subrayar. Usted dijo al principio de esta conversación que usted veía un gran eco, por así decirlo, entre lo que se cuenta ahí en esa década, en la década de 1850, y lo que acontece actualmente a nivel global con las políticas imperiales de Donald Trump. Y entonces yo quisiera subrayar eso que usted dijo diciendo, a mí la mayor gracia que me hace de este libro es su actualidad. Yo siempre pensé que era actual, pero no creí que terminara siendo tan actual, porque leer ese libro permite conocer, digamos, integrar algunas claves de cómo funcionan ahora las políticas de
de Donald Trump a nivel global. Vean ustedes que lo que hace Donald Trump es lo que han hecho históricamente los Estados Unidos, solo que él lo hace de una manera muy violenta y muy escandalosa. Es aplicar la fuerza, ¿ah? El derecho del más fuerte. E incluso es bien interesante, porque eso ocurrió en esa década también, porque no hemos dicho que ese texto fue escrito para un juicio que Estados Unidos le estableció a Costa Rica, ¿no? Entonces los Estados Unidos siempre han mezclado muy bien el garrote con el derecho internacional. Cuando los países no hacen caso, les ofrecen una intervención. Y además, si han hecho caso, ¿no?, pero no están en la línea o hay que terminar de alinearlos, se les hace un juicio, ¿no? Se les aplica el derecho internacional tal y como lo entienden los Estados Unidos. Esa es la política que aplica Donald Trump ahora con los chantajes arancelarios. Sí, los aranceles existen, es una cosa legal y eso existe dentro del derecho comercial internacional, dentro de las relaciones económicas internacionales. Y Donald Trump convierte eso en un instrumento de violencia, de fuerza y de chantaje. Entonces hay toda una continuidad entre estas políticas que vemos ahora de parte del gobierno de Estados Unidos a nivel global y esas políticas que empezó a aplicar en la década de 1850 aquí en Centroamérica. Y quería subrayar eso, lo de la actualidad. Es la historia colonialista de los Estados Unidos, ¿verdad?, que aplica esto en todos los continentes del planeta, sumándole también las sanciones económicas que ahora están muy de moda, ¿verdad? Vemos cómo tratan de dictar lo que se debe hacer en política, en economía, a través de sanciones contra gobiernos que tal vez no quieren seguir sus pautas, quieren buscar cómo proteger a la sociedad, a sus sociedades, y pues lo que buscan entonces es esa hegemonía. Bueno, Costa Rica, eso fue lo que enfrentó en 1862 en ese juicio, en ese arbitraje que puso Estados Unidos en Washington. En principio, Costa Rica hubiera tenido que pagar 1,8 millones de dólares. Eso era como 3 veces, si bien recuerdo, el presupuesto global de la República de Costa Rica, el presupuesto anual, quiero decir. Y no obstante, bueno, Costa Rica, por distintos factores, con mucha inteligencia y capacidad diplomática y jurídica, prácticamente ganó ese juicio. Pero eso fue aplicarle a Costa Rica el derecho internacional privado en el ámbito de los arbitrajes comerciales para dejar a Costa Rica, iban a dejar a Costa Rica, digamos, con una mano adelante y otra atrás. Y eso hay que reconocerle a los gobernantes de la época que tuvieron esa capacidad de reacción. Una forma de subjugarlo, ¿verdad? Exactamente. Sí. Pero interesantísimo todo esto. Lo conversamos, lo discutimos, lo debatimos a partir de esta publicación de don Víctor, que, como les contaba, obtuvo el premio nacional, a usted le dieron el premio nacional Quilo Echeverría de historia en 1993. Sí, cuando yo era un muchacho. Ajá. Ahí empezó con sus reconocimientos don Víctor. Y a propósito de esta publicación, se le otorgó por parte de la Academia de Geografía de Historia de Costa Rica el Premio Nacional de Historia Cleto González Víquez del 2024. Entonces, pues, de verdad ha sido un placer. Muchas gracias. Nos habla usted y nos convence de que conociendo la historia entendemos un poco más el presente, de qué es lo que está pasando en nuestro mundo ahora. Es mucho de lo que ha pasado anteriormente y así lo podemos comprender en una mejor forma. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias y sigan conectados con la librería UCR.